Hola, ¿cómo andan? Hola, te iba a decir, cuidado que Vane va a grabar. No pasa nada, ahí la verdad. ¿Qué pasó? No iba a decir algo malo, te decía que... Hola, profe, ¿cómo está? Pero no la saludé. Te decía que yo le pegué arriba de la caja, no hice una cartulina y después lo pegué arriba. Si no, está bien, aparte de la caja es menos frágil. Me pareció más práctico. Más Total, resistente cumple también. la misma función. ¿Cómo está, profe? Bien, Sabe yo que bien. yo por lo menos no pude ver el video. Qué feo, Camila, qué feo. Fue lo único que me faltó. No importa lo que Sí, vamos Encima- a hacer poquitas hoy. Y capaz que en un ratito se suman. Voy a preguntar en el WhatsApp. A ver qué se van sumando, así los esperamos. Empecé un ratito. Si no, arrancamos. Y después le compartimos la clase. ¿No te puedes conectar? Yo. No, yo... Salí de acá. Lo que sí necesitar es silencio porque no se escucha una goma. Vanessa, acordate que estás grabando. Ya sé, estoy hablando con NASA ahora. ¿Pero qué se graba, el audio o todo? Todo. Todo, la imagen Las también. chicas que me están viendo que voy a estar grabada. Tengo un lío. después hacemos como aparecen en que ve ¿Cómo? de atrás. Hoy también están los vivos de YouTube, ¿no? A las 6 también. Sí. Yo voy a confesar que ya a las 7 de la tarde no me daba más la cabeza porque me senté de las 4 a ver. Es mucho para ver todo junto.
¿Los pudiste mirar? Yo estuve acompañando en vivo, en directo, con la de Russell y la de Tenigi, pero después me causaba mucha curiosidad porque ellas hacían todo el tiempo referencia al panel anterior, en el que estuvo Marcelo Caruso, Daisy Rockfeld, y bueno, y me copé y la miré. También tomé algunas cosas. Yo vi desde todos los vivos, digamos, pero ya lo último ya no quería saber más nada con la computadora. Claro. No, quería mirar el video que usted había subido. Y dije, tiene 50 minutos, no me voy a quedar 50 minutos más sentada mirando el video. Yo lo vi hoy a la mañana. No, yo no estuve en mi casa, por eso. Recién llegué. Ah, los de la clase, los de apoyatura. Claro, uno que usted subió que puso es para trabajar la próxima clase. Bien. Sí, el de Mirta Chopler. Claro, duraba 50 minutos. Pasa rápido igual, Cami. Les Bueno, había pero hecho en la ese aclaración momento... en qué minuto podían focalizar. Ah, en el 36. Muy bien, Mane. Sí, pero igual yo no lo hice eso. Bueno, está bueno leerlo todo igual. Está bueno verlo todo porque, bueno, es como Leerlo, todo, dice. ¿no? Enganchamos una película a la mitad y hay cosas que nos vamos a perder de la película. Bueno, y lo mismo en un video. Pasa exactamente lo mismo. Igual lo que podríamos hacer, esperar unos minutitos, ver si se suma alguien más y después organizarnos. Y, por ejemplo, trabajar un poquito con lo que estuvimos viendo ayer de las conferencias en vivo, porque me parece importante poder retomarlo de lo actualizado de esto con las cosas que estuvimos trabajando en abordaje, currículum y sujeto, ¿no? Y me sumé a la propuesta de Laura y les compartí los apuntes, que tampoco eran muy, como dijiste, muy prolijos, tampoco eran muy prolijos los míos, pero sí me fueron surgiendo algunos interrogantes que por ahí quería poner en consideración y que por ahí podamos pensar, ¿no? Las cosas que vamos a seguir viendo vienen también de la mano de poder reflexionar algunas de estas cosas. Y después por ahí en la segunda partecita, antes del programa de radio, podemos charlar sobre lo de la clase de comunicación, lenguaje y comunicación. ¿Les parece? Okay. Como para ir viendo algunas de estas cosas también, poder adentrarnos un poquito en el tema. Yo sí hice la tarea y sí vi los videos que subieron, y los powers que subieron. Yo video no subí, porque se me complicó eso. No te preocupes, pero están buenas las intervenciones. Vamos haciendo lo que vamos pudiendo. Lo importante es que es ir haciéndolo. Bien. ¿No? Ir leyendo un texto, bueno, si no llegué a hacer la actividad, pero el texto por lo menos lo leí, o hice la actividad y no terminé de terminar de ver todos los videos y todo, pero ya me quedan para la próxima y para ir sumándolos. La idea es que yo también fui estudiante y también había cosas que priorizaba, ¿no? Veo eso, leo aquello y no leo lo otro, y en el hacer de alumno, que también esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando se es maestro, en el hacer de alumno también hay prioridades, pero también pasa que después en las charlas aprovechamos poco, ¿no? Porque si yo no leí el texto, no me puse a pensarlo, a pensar la actividad, aunque no la haya podido tipear, ¿no? Porque puede ser que hice todo eso y no llegué a tipearla y mandarla, pero fui haciendo lo otro. ¿Qué pasa? En alguna charla, en algún conversatorio, en algún mensaje de WhatsApp, que uno va compartiendo sus ideas, empieza a tomar más sentido lo que uno lee. Porque no parecen siempre palabras sueltas, conceptos sueltos. Entonces, por eso les decía, yo también fui estudiante y también me pasó de tener que andar atrás de un montón de actividades o de tareas o de cosas que me gustaban más y dejaba para después lo que me gustaba menos, y terminaba pasando que en el momento de la charla y del encuentro con el otro, me perdía un montón de detalles.
¿no? Que después, bueno, es difícil retomarlo. Se va a volver a dar otra charla, pero bueno, hay cosas que uno por ahí pierde de poder preguntarlas, repreguntarlas o resignificar. En las charlas de ayer y de lo que estoy escuchando y de aquella, bueno, también el conversatorio de Dussel, de la clase en pantuflas, y bueno, a poco me voy sumando ahí en todas las propuestas. También voy transitando como ustedes la tecnología. Por ejemplo, ayer descubrí que puedo compartir el video de YouTube en la televisión. Fue divino para mí poder entender de que si compartía la misma cuenta, tenía una opción para que la pantalla aparezca en la tele. Y es genial porque lo vi desde la cama tomando mate. Entonces, bueno, esas particularidades también hacen que uno pueda pasar más horas, ¿no? Mirando videos o leyendo algunas cosas un poco más cómodas. Bueno, les quería compartir esta experiencia propia, personal. Y esto venimos avanzando sobre 4 textos, sobre 2 que les fui dando yo, que era el capítulo 2 del Torto, y la circular 5, pero Laura a su vez les había compartido resoluciones que ustedes ya conocen, que era la 311 y la 1664, que también lo podemos tomar, más allá que es el marco normativo de la educación especial, también lo podemos tomar como insumo bibliográfico y teórico. Porque como lo hablamos en las clases anteriores, ¿no? Cada palabra que está escrita en estos textos, en estas circulares o en estas resoluciones, nos lleva a conceptos, ¿no? Conceptos que hablan de este nuevo paradigma. Y en el medio de este proceso del nuevo paradigma, se nos presenta este escenario de pandemia, que también parece que atenta contra ciertas estructuras del sistema educativo, ¿no? También nos interpela y nos mueve bastante los cimientos de lo que se entiende o de lo que creía entenderse por educación, por enseñanza, por aprendizaje, por educación inclusiva, por discapacidad. Digo, empiezan a pensarse algunas cosas y como algo que ustedes utilizaron a lo largo de las personas que fueron participando. Y como esto va a llegar a aquellos que no pudieron todavía subir su actividad, les digo, súmense en el momento que puedan, con lo que puedan a transitar. Si es con un mail, si es con un mensaje de WhatsApp, si es participando de un Zoom si se puede. Intentaré también sumarme al grupo de ustedes de Facebook para por ahí hacer alguna clase en vivo de Face, que por ahí es más masivo, encontrarme con el otro compañero. Digo, podemos hacer múltiples caminos y tenemos que corrernos de la idea como estudiantes y como profesores que hacer una actividad o solicitar una actividad, hacer una actividad o no hacerla, siempre implica la categoría de estar bien, estar mal, ¿no? Y la puntuación categórica de la calificación del 0 al 10. O no te sacaste nada, o lo hiciste mal, digamos. La verdad que esta pandemia lo que vino es a rompernos ciertas estructuras y ciertas cosas que creíamos que eran así. Y nos está interpelando de tal manera que estamos teniendo que pensar distintos recorridos y distintas propuestas con distintos espacios y canales para que las personas puedan transitar su formación. Pues yo me pregunto, ¿no es eso la educación inclusiva? ¿No es lo que nos venían a proponer como norte pedagógico la educación inclusiva? De pensar dentro de un aula, saberse que hay distintas formas de aprender, con distintos ritmos de aprender, y no es esto, en vivo y en directo, que nos interpela entendiendo que tenemos diferentes alumnos que aprenden de diferente manera y que para sostenerlo hay que usar diferentes estrategias. Por ahí lo más complejo de esta situación,
por ejemplo, en lo que respecta a estas cátedras y en lo particular, es que ese vínculo lo tuvimos que formar en la virtualidad. Que tomaba lo de ayer, lo que decía Terigi, ¿no? Que no es una herramienta, y eso me puso a pensar en un contexto, es el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, si ya nos corremos de posicionarnos como que la virtualidad o lo digital, como hacía la aclaración Dussel, ¿no? Lo digital de la virtualidad, la diferenciación, nos está hablando que estamos en un contexto distinto, y entonces tenemos que pensar algunas alternativas distintas. Por eso también me preocupa el no poder llegar a todos y a todas, digo, no poder ponerme en contacto con cada uno de los que integra este grupo de tercero de especial. Entonces los invito a todos, a los que fueron haciendo actividades, de aquellos que leyeron todos los textos, de los que no leyeron, de los que vieron todos los videos no, vamos a ir sumándonos de a poco a distintas propuestas y ir viendo lo que nos queda más cómodo, pero sí entendiendo, como lo venimos diciendo en los encuentros anteriores, ¿no? Que este es un momento de ustedes. Este es un momento que no va a volver a pasar en la vida de ustedes desde su formación. Este tercer año no va a existir más como tercer año. El año que viene estarán en el tránsito entre tercero y cuarto. Se buscarán y veramos los lineamientos que baja superior en función de ver cómo son esos procesos, ¿no? De pasaje de un año al otro y el tema de las acreditaciones. Pero lo que es cierto es que este tercer año, como lo habíamos pensado, yo en febrero cuando escribí los proyectos, y ustedes en diciembre cuando dejaron aquel segundo año para entrar en tercero, tenían un ideario de lo que iba a ser este año para ustedes, ya dejó de serlo. Ya no está más. Estamos construyendo otro. Y para poder construir otro tenemos que estar todos los que podamos. Pero cada uno va a estar de donde puede. ¿Sí? Y entonces yo me preguntaba, venimos leyendo ya 4 textos que tienen que ver con nuestra especificidad, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, ¿no? En mis interrogantes, vieron que alguna lo pudo chusmear después de estos paneles de ayer, en relación a la educación especial, ¿cuál es el sentido del aprendizaje en este contexto de la educación especial? ¿Cómo afrontar la idea de lo que es dejar de ir a la escuela? ¿Quiénes asumen ese costo? ¿Cómo hacemos para trabajar en este contexto de virtualidad, de digitalización, con nuestros alumnos con discapacidad? ¿Qué priorizamos en aulas domestizadas, como dijo Dussel, ese término de Dussel domesticado? ¿Qué priorizamos en esas aulas domestizadas de la escuela especial? ¿Priorizamos lazos? ¿Priorizamos contenidos? Porque me quedé pensando y me impactó cuando Flavia Terigi, que trajo a su vez a la mesa anterior de Marcelo Caruso, dijo, nos encontramos usando insumos disponibles en la web que nos alejan de los modelos que queremos como centralidad de la enseñanza. Y en este caso yo agrego la centralidad de la enseñanza en la educación especial. Porque terminan siendo actividades y propuestas que responden a otros paradigmas, a otras corrientes de enseñanza, pero que están disponibles. ¿Cómo hago para sostener el vínculo con una familia y garantizar la continuidad pedagógica de los alumnos? Que eran algunas de estas cosas que le preguntaban a Paola en la entrevista con la radio, en la radio. Y ustedes le preguntaban, ¿de qué manera garantizamos nosotros como escuelas especiales la continuidad pedagógica de nuestros alumnos? ¿No? Bueno, se usan distintas herramientas, distintos dispositivos, distintas actividades. ¿Y qué pasa en aquellas familias, en aquellos niños, que su discapacidad los pone en un lugar de hacerse compleja el desarrollo de esa actividad, la devolución de esa actividad por parte de las familias a la escuela? Yo el otro día me entrevisté con un papá vía teléfono, ¿no?
bueno, hablando y charlando y preguntando por algunas cuestiones que tenían que ver más desde lo familiar y de cómo están atravesando este momento, él me decía que le resultaba muy complicado poder hacer que su hijo escriba algo, y que esa escritura, no me lo dijo en estos términos, pero que esa escritura tuviera un sentido y no solo la copia, y que por otro lado, como estaban en otro contexto, que su familia, que su casa, también le costaba bastante el hacer que él se sentara, y por otro lado, él se sentía frustrado. Y que cuando volviéramos a las aulas, él iba a preguntar si su hijo no podía repetir, porque este año no había aprendido. Entonces yo ahí me pregunto, claro, ¿cómo hacemos con lo difícil que está para el sistema educativo argentino, del mundo, en el argentino de los niveles, la discapacidad en el medio? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para garantizar realmente y que tenga un sentido el aprendizaje en este contexto para la educación especial? ¿Qué es lo que priorizamos ahí acompañar? Porque temo mucho que para garantizar, para dar respuesta rápida, como dijo Terige, eso me hizo pensar en esto de la respuesta rápida que tuvimos que dar como sistema educativo. No tuvimos tiempo de reflexionar. Esto que ustedes pusieron, los que fueron interviniendo, tanto en las actividades de la cátedra de abordaje currículum y sujeto, como en la otra actividad de lenguaje y comunicación, utilizaron mucho la palabra reflexión, ¿no? ¿Y qué es la reflexión? ¿De qué vamos a reflexionar? ¿Qué cosas tenemos que poner? En realidad se pusieron solas en el tapete, solas se visibilizaron con esta pandemia, que son la falta de recursos, las faltas de apoyo, las faltas de tiempo para poder planificar, la falta del encuentro con el otro, la necesidad del encuentro con el otro, las necesidades que tienen las personas con discapacidad. Y después de esas mesas, estuve transitando por otra que después les voy a compartir el enlace, que me lo compartió una colega, y ahí veía un panel que estaba compuesto por un profesor de España, una pedagoga que era de México, había de Colombia, de Perú, de Uruguay y de Paraguay, ¿no? Y la que era referente de Argentina que hacía la presentación. Y cuando ellos empezaron a hablar de discapacidad, de educación inclusiva y de lo que está pasando en cada uno de sus países con respecto a la educación especial, y más particularmente a lo que tiene que ver con el acompañamiento de los alumnos que están en las escuelas de nivel, ¿no? Bueno, cada uno en su país lo llama de distinta manera al sistema, pero había cosas en común. Había un montón de cosas en las que yo me veía reflejada de lo que ellos iban diciendo. En otras no, pero en algunas sí. Y en algunas sí las que tenían que ver, como por ejemplo, que en lo que tiene que ver con inclusión, lo que tiene que ver con el tránsito de los alumnos con discapacidad en proyecto de inclusión por las escuelas de nivel, terminaban absorbidas esas trayectorias para ser casi solo acompañadas por las maestras de inclusión, ellas las llamaban las maestras de apoyo. Entonces yo me preguntaba, ¿pasa lo mismo en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en México, en Colombia? Y pasa también en Argentina, y en Provincia de Buenos Aires, y en el Partido de la Costa. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando mal? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿No? Y en algunas de todas esas charlas iban poniéndonos, iban visibilizando estas cuestiones que tienen que ver con estar transitando por este cambio de paradigma del modelo social con discapacidad al modelo social de discapacidad, ¿no? Estamos hablando de educación inclusiva en un sistema educativo que no va a responder
a una educación inclusiva, porque está pensado, está concebido en otro momento histórico, con otra intención política educativa distinta, y además con otra cuestión que tiene que ver con un sistema que está pensado distinto. Y entonces, ¿cómo hacemos para respetar el tiempo en el que los otros aprenden de manera distinta si tenemos que responder a un sistema gradual, primero a sexto, obligatorio, no obligatorio, y tenemos que responder a un cúmulo de contenidos que están dentro del diseño curricular? ¿Cómo hacemos para que estos dos sistemas entren y confluyan en el mismo espacio? Así que la verdad que me quedé con más interrogantes que con certezas, ¿no? Porque también por ahí quizás es lo que yo veo, ¿no? Parada ya dentro de las escuelas especiales, lo que veo que va pasando, lo que veo que nos está pasando, y lo difícil que es afrontar solo con la creatividad algunas cuestiones, ¿no? Y entonces cuando yo me preguntaba, en la medida que ustedes iban escribiendo, también me hacía otros interrogantes. ¿Qué cosas deberían pasar para que se produzca la inclusión? Y entonces yo se los traslado a ustedes. ¿Qué cosas deberían pasar desde lo concreto, ¿no? Para que se produzca la inclusión. No es una pregunta retórica, es una pregunta para que podamos contestar. ¿Qué les parece a ustedes que tendría que pasar para que realmente haya un cambio de paradigma, o que se empiece a sentir un poco más fuerte este cambio de paradigma, y se empiece realmente a garantizar esta educación inclusiva? ¿Qué les parece? Yo aprendo. Algunas cosas las fueron proponiendo en lo que escribieron. Yo estos días, más que nada, ¿no? Si bien uno no está transitando las instituciones educativas, uno está atravesado de alguna o de otra manera por la escuela, ¿no? En este momento, aunque ni siquiera la escuela esté en funcionamiento. Pero sí, como ayer reflexionaba, ¿no? ¿A qué llamamos escuela, no? Porque en esto de repensar que en sí la escuela como institución no sería la que hace la inclusión, seríamos nosotros. Entonces yo creo que el cambio tiene que venir por nosotros principalmente. Me pasó algo muy particular justo ayer, me pasó igual que a vos, profe, que me quedé con un montón de interrogantes y un montón de dudas, porque hace 2 semanas que mi mamá me pidió si podía, bueno, acompañar a mi hermana a hacer las tareas, porque realmente, bueno, la situación de la pandemia no le permitió avanzar casi en lo más mínimo, ¿no? Entonces, bueno, ayer estuvimos hace 2 semanas trabajando con toda esta tarea, ¿no? Tratando de que tenga un sentido lo que íbamos realizando, con mucha complejidad, ¿no? Porque no es fácil. Y ayer le mando un mensaje a mi mamá con una consulta a una de las profesoras, y la profesora le contesta que como que no podía creer que le esté preguntando de un trabajo que era de hace un mes. Pero que bueno, que se imaginaba ella que había otras realidades, pero que bueno, que le iba a explicar. Y en ese momento yo creo que no se dio cuenta cómo puede herir la subjetividad del otro. Voy a llorar. Porque yo la estaba escuchando y a mí me hizo sentir mal, y a mi hermana que estaba al lado la hizo sentir mal también, ¿no? Y yo digo, qué loco, ¿no? Porque yo te estoy preguntando, ¿no? Y tengo la intención, ¿no? De que aprendamos, y ella tiene la intención de aprender. Entonces, si tenés eso, ¿no? ¿Qué más querés? ¿No? Yo entiendo que no es fácil tampoco para el docente encontrarse con toda esta complejidad, pero si tenés eso, ¿no? Tenés a alguien que te está reclamando que quiere aprender, que le expliques. Obviate el comentario de que es tarde y que fue hace un montón, o que se imagina que otros tienen otras realidades, ¿no?
porque sí, es verdad, otros tenemos otras realidades, ¿no? Y parece que eso le choca al otro y no está pudiendo, no digo en general, ¿no? Pero a algunas personas no están pudiendo entenderlo, ¿no? Entonces ayer me quedé con un montón de preguntas así en la cabeza con esto del sentido, de la escuela, del otro, de poder mirar al otro aunque no estemos presencialmente. Me parece que me atravesó así como muy directo. Y también, si bien yo voy avanzando como puedo también con la circunstancia que cada uno tiene en los textos y en los videos, también me pongo a pensar esto de que no quiero, ¿no? Que el día de mañana nos recibamos nosotras tres, ¿no? La idea es que Claro. podamos estar todos, y yo deseo en mi corazón que estemos todas, y incluso mando mensaje para ver cómo están, que necesiten algo, que nos preguntemos, que nos apoyemos, porque en esto de, como decimos, ¿no? De pensar qué es la inclusión y en pensar qué es que estemos todos, yo también quiero que la inclusión esté en este momento con nosotras, no solamente pensarla en un aula el día de mañana cuando esté trabajando, ¿no? La pienso en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, bueno, hay un poco de eso, de yo estar pensando cómo hacer para que cada una de ustedes sepa que hay otra que está cerca, que se está preocupando, ¿no? Por lo que les sea, lo que le esté pasando, por lo que sea, y de poder ir avanzando en el momento que sea y no encontrarse cuando uno decide avanzar o cuando uno justo puede avanzar, de encontrarse con un otro que te pone la mano y te dice, ahora vas a avanzar. No, tendeme una mano y ayúdame para que avancemos los dos. Me parece que ese es el punto. Yo sé que es muy complejo en este momento, y como decían ayer, ¿no? Como decía Terishi, hay que entender que hay cosas que no se van a aprender. O sea, que no. No hagamos una mentira. O sea, la complejidad está, ¿no? Hay que aceptarla. Pero hay que aprender, bueno, otra forma para poder llevarlo un poco mejor, creo. Claro, totalmente. Y además, yo pensaba, ¿no? Lo complejo de la enseñanza y lo complejo de este contexto. Si yo no solo que estudié, me formé, sino que adhiero a corrientes de teorías en las que dice que el aprendizaje se construye con el otro, ¿no? Y que pasan cosas adentro de un aula, ¿no? Que no es solo preparar una actividad y darla, sino que hay un montón de cosas que suceden en el que da clases, cuando prepara la clase, cuando da la clase, cuando la clase no sale como la había pensado, cuando tiene que retomar, cuando tiene que redireccionar su clase, sus actividades, su trabajo, su bibliografía, cómo se para, cómo dice, cómo pone el cuerpo, cómo lleva la mirada, cuál es el tono de voz. Y todas esas cosas pasan en el maestro y a su vez pasan en el alumno, que viene atravesado por las cosas que le pasan de la casa, que no es lo mismo el contexto de alguien que se cría en la ciudad de Buenos Aires a que se cría en algún pueblito del norte, ni en el pueblo como en el que estamos transitando, que no es lo mismo tener conexión que no tenerla, que saber usar una computadora que no usarla, que tener un plato de comida en casa que no tenerlo. O sea, no es lo mismo que una escuela esté con calles de asfalto a que esté en el medio del barro, que cuando llueve se inunda. O sea, pero un sinfín de variables que no estoy nombrando, que pasan adentro de un aula. O sea, ¿cómo eso lo vamos a trasladar a otro contexto en el que el otro está a la distancia? Que no es lo mismo, que hemos salvado un montón de cosas, que hemos avanzado en un montón de otras cosas pensadas, ¿no? Yo ayer, sentada en la cama tomando unos mates, estaba viendo una conferencia que en otros momentos de mi vida, por ahí ahora no tanto, ando con poco tiempo, pero que me he movilizado a distintos puntos de la provincia para ir a charlas, congresos,
ahí cuando lo escuche nuestra compañera Laura, como decía, en los viejos tiempos, nos hemos ido a Gesell, Mar del Plata, Buenos Aires, juntas, con otros, solos, ¿no? Y yo estaba desde mi casa tomando mate, fascinada de que había pasado del teléfono del YouTube al televisor. Avanzamos en un montón de aspectos, pero en otros va a costar, porque para mí, yo soy de los que piensan, hay algunos que no, de los que piensan que la educación se hace en la presencialidad, la enseñanza se produce en la presencialidad, que podemos sostenernos en este momento, pero que no todos los niveles pueden estar en la virtualidad, ¿no? Yo mi trayectoria educativa la hice encontrándome, como ustedes, con el otro. Y llegó un punto en la formación que yo pude hacer una carrera a distancia en la virtualidad, en la que no conocía al profe hasta que iba a rendir un examen. Pero para llegar a ese momento, yo tengo en mi recuerdo el encuentro con el otro que me sostuvo, con el otro que me enseñó, con el otro que me miró. El otro me refiero al compañero y al docente. Y cada una de las cosas con las que fui nutriéndome a lo largo de la trayectoria, aquella trayectoria que hicieron ustedes, ¿no? Aquella trayectoria, aquella biografía escolar, me fueron desnutriendo de cosas buenas, cosas malas, cosas importantes, cosas no tan importantes, que hicieron que cuando yo me sentara a trabajar o a estudiar, a formarme en un espacio virtual, lo pudiera hacer porque tenía base para eso. Y podía discutirlo, y criticarlo, enojarme, desenojarme, porque a veces me iba bien en los exámenes, a veces mal, a veces entendía lo que quería el otro o no, o las devoluciones de calificación. Pero había en algún punto de mi biografía algún momento que fue presencial, que me encontré con el otro. Y entonces yo había puesto como otros interrogantes en relación a la formación, ¿cómo aprendemos en lo discontinuo? ¿No? ¿Cómo aprendemos en lo asincrónico? Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo les mando una actividad, o les mando toda una presentación de clase en la que trato de ser, bueno, las primeras clases era bastante tecnicista, ahora ya como que me voy entrenando, y con las otras chicas también me va pasando de que me aparece un lenguaje más coloquial, no deja de ser técnico, no deja de referirse a la teoría, pero puedo empezar a transitar otros espacios en la escritura. Pero no deja de ser asincrónico, yo lo mando un miércoles, y alguna lo ve el miércoles a los 5 minutos que lo subí, y otra lo ve a los 10 días que lo subí, y ¿cómo? O sea, respondo. Y cuando vos me respondes, yo no lo veo en el momento que vos me lo respondés. Y me siento en otro momento. Esa discontinuidad hace todavía aún más complejo el aprendizaje, ¿no? Y entonces ellos decían, ¿cómo hacemos para seguir los hilos de las conversaciones? Yo también me pregunto lo mismo que dice Dussel, ¿cómo hacemos para seguir estos hilos de las conversaciones? De acordarnos lo que dejamos en el encuentro anterior de Zoom, del anterior, y en la clase, y en algún mail, es difícil. No digo que sea imposible, digo, hay que traerlo y hay que pensarlo en función de la formación de nosotros en este momento, de este momento que estamos atravesando, yo como docente de ustedes como alumnos de tercer año, pero también como futuros docentes, porque en algún momento van a transitar las aulas. Ojalá no tengan que atravesar como docentes en ejercicio una situación como esta, que es inédita, ¿no? Que además empezamos a transitarla, pero no sabemos ni cuándo la vamos a terminar, ni cómo la vamos a pasar tampoco. Pero sí va a dejar huella, y bastante, que ustedes como docentes en ejercicio lo van a tener como en vivo y en directo, ¿no? Y después algo que me sigue conmoviendo es que a medida que ustedes vayan leyendo, nutriéndose, haciendo una carrera, lo que hagan, el recorrido que haga profesional, siempre va a aparecer en medio de todas las tormentas y los cambios de paradigma
y las corrientes de acá y de allá, y las que se tensionan, siempre aparece la amorosidad, ¿no? Me lleva a Frey, me lleva al maestro Iglesias, que hay unos videos de la BC que